buenos días, queridos amigos, que cada sábado nos sintonizan por esta Tele Radio América para ponerse en contacto con el contenido de nuestro programa. Cada sábado, en este caso, en el día de hoy, debo decirle que este programa lo estamos grabando hoy viernes 24 de marzo, y hoy es que se inaugura la 28ª Conferencia Iberoamericana. Tenemos unos 14 jefes de Estado ya aquí en el país, que han estado llegando en las últimas 48 horas. Por ejemplo, en el día de ayer llegó el rey Felipe VI de España. Tenemos 14 jefes de Estado, como le dije, y también tenemos 2 vicepresidentes. O sea, de los 22 países que conforman la Conferencia Iberoamericana, tenemos 16. Se van a enfocar, decía la prensa del Palacio, que en el caso de República Dominicana nos vamos a enfocar en lo que son los financiamientos que los países miembros asuman. Decía la nota de la prensa de Palacio que además de los financiamientos de los países miembros, también la crisis haitiana, que como ustedes saben es un tema que para República Dominicana prácticamente nunca pasa, sobre todo para el presidente Luis Abinader, que es un presidente que ha tomado en serio el asunto de Haití en cada uno de los cónclaves a que va de organismos internacionales. El presidente de la República toca el tema, porque es conocido por todo que si ese país, las grandes potencias, no lo auxilian, nosotros aquí, que hemos hecho innúmeros esfuerzos para ver cómo nos afecta menos, y gracias a Dios tenemos un presidente y unas autoridades responsables. Nosotros podemos decir que tenemos una cierta estabilidad social, pero también los problemas de Haití nos afectan a nosotros en la parte de la salubridad, porque ese es un país donde no existe salud pública, ahí no existe, bueno, no hay una sola autoridad en Haití electa, no existe eso. Imagínense el caos. Y como sabemos, las bandas se han apoderado de las calles de Haití. En este caso, ya soltando el caso del enfoque que va a tener en este cónclave, en esta conferencia, nuestro presidente, tenemos que el presidente de Portugal dice que se enfocará en pedir que los dominicanos, o sea, eliminar la visa Schengen, para que los dominicanos puedan, y de paso dice que ya desde ya están apoyando eso. No sé cuántos países pudieran apoyar. Yo sé de antemano que Francia, Alemania, Inglaterra,
y que en un pueblo de Alemania fue que por eso el nombre de Schengen, porque así se llama el lugar donde se firmó ese acuerdo, la Unión Europea. Entonces, yo sé que algunos, como eso que he mencionado, Inglaterra no va a entrar en eso, España, Francia, los Países Bajos, son Suecia, Suiza, Holanda, no creo que caigan en eso tampoco, que apoyen eso, porque si permiten que los dominicanos vayan sin visa a todos esos países que conforman la Unión Europea, es claro que se le va a llenar de dominicanos. Eso es así, entonces no creo. Hay como 5 países, entre ellos está Portugal, que sí está apoyando eso. Ya han dicho de antemano que van a apoyar, pero como les he dicho, difícilmente eso que le mencioné apoyen eso. De todas maneras, nosotros, esa reunión, teniendo nosotros como sede, de alguna manera, nos beneficia, aunque hay un costo, eso tiene su costo, pero esos costos tienen de alguna manera retorno, tienen retorno. Así que bienvenidos sean cada uno de los jefes de Estado y de gobierno en la 28ª conferencia de Iberoamericana. Por otro lado, yo quisiera establecer aquí, el domingo pasado, y aunque el tema ha estado saliendo en todos los medios de comunicación, pero es primera vez que nosotros salimos después del asunto de la Operación Calamar. La Operación Calamar, como ya sabemos, fue un operativo que se llevó a cabo en horas de la noche del sábado pasado, 11, 12 de la noche del sábado pasado, y entonces fueron apresados unas 20 personas, entre ellos 3 ex ministros del gobierno que encabezó Danilo Medina. Y eso fue producto de una investigación muy seria que ha estado haciendo el Ministerio Público por unos 2 años. Fíjense, se supone que es el caso más grande de corrupción en la historia de este país. Tenía que darse en el gobierno que encabezó Danilo Medina. Supe que hay unos cuantos que no están ahí porque ya se comprometieron con el Ministerio Público, por eso no están presos, como están los 3 ex ministros. Me refiero a Ronald Guerrero, que fue ministro de Hacienda en el gobierno corrupto de Danilo Medina. También está el ex de Obra Pública, Gonzalo Castillo, que también fue candidato presidencial en las elecciones pasadas del PLD. Y también está, ¿cuál es el otro? Bueno, son 3, se me pasa uno. El caso es que yo les voy a decir algo a ustedes. Yo veía a Guido Gómez, que dicho sea de paso, me junté con él ayer, fue por mi oficina y hablé un rato con él. Guido, en su programa que produce por este mismo canal de Teleradio América, diario, a las 7 de la noche, siempre decía, se hacía la pregunta y se la hacía al gobierno, que
en qué ha parado la investigación de Ronald Guerrero, que porque eso no se le veía avances, y que también lo de Gonzalo Castillo. Entonces, para mi amigo Guido, que ayer estuvimos juntos, está satisfecha ya su aspiración. La gente está presa con una investigación que duró 2 años. Tengo entendido que han devuelto más de 2.000 millones de pesos, de unos 19.000 millones que esa gente le sustrajeron a los dominicanos. Yo comentaba con mi esposa, porque ¿qué pasa? Que ese operativo se hizo en horas de la noche, tarde de la noche del sábado pasado, ¿verdad? Pero Danilo cogió un avión privado y se fue, oiga cómo es, avión privado, y se fue a Estados Unidos el jueves. Y yo, que de P no tengo nada, le dije a mi esposa, ese anda huyendo, ¿eh? Porque no es verdad que no le filtraron en algún momento. Porque los presidentes, aunque se le ponga el ex, porque ya no son, los presidentes manejan siempre un entorno que le da informaciones. Y yo le decía a mi esposa, y ella es testigo de eso, le dije yo, mire, Danilo vuelve aquí, si llega con unas placas donde él demuestre que tiene cáncer, como decían por ahí. Pues mire que me sucedió así mismo. Yo se lo decía a mi esposa. Sucedió que Danilo llegó, el taquilla, y puso un Twitter de una vez, que padecía de cáncer prostático. Entonces, dele usted, amigo televidente, la lectura que usted entienda a eso que yo estoy diciendo. El hombre regresó, pero con una placa. Tengo cáncer. Bueno, acerté ahí. Miren, es una barbaridad. Es una barbaridad. Y yo le hago un llamado. Yo le hago un llamado a los funcionarios de este gobierno. Es una cosa muy penosa que usted pase por el Estado y después usted tenga que caer preso. Verse en una situación tan difícil ante sus hijos, su esposa, su familia. Nada más por la ambición, por el dinero, por Dios. Total. Todos los cuartos del mundo se quedan y uno se muere. ¿Por qué que esa gente, esa ambición desmedida, que lo llevó inclusive a aislarse socialmente, a cambiar totalmente sus amigos, no visitar su familia, creyéndose que eran como que eso era para siempre? Entonces, hay una parte que no están presos, obviamente, porque están negociando. Ahí tenemos Belkis Tejada, que fue la ex directora legal de Bienes Nacionales, está negociando, por eso no está ahí. Fernando Crisóstomo no está ahí, está negociando. Milo, el hijo del contraalmirante Milo Jiménez, está negociando. Y hay otro que no recuerdo, pero son 4 que están negociando y por eso no están presos ni están ahí. Pero el hecho que estén negociando no quiere decir que no van a ser investigados, pero ellos ahora tienen que ser testigos a cargo de los que quedan que no negociaron. Entonces, o sea, eso van a ser aliados a la acusación que hace el Ministerio Público. Miren, es penoso eso, que la gente tenga que salir del poder y por ahí para la cárcel porque no manejó con pulcritud el dinero y los recursos del Estado. Es una vergüenza, señor, es una vergüenza. Por eso yo
le pido a este pueblo noble dominicano que el día de las elecciones, que estamos allá a un año y pico de las elecciones, que piensen bien por quién van a votar, que piensen bien por quién van a votar, porque, óyame, para atrás no se puede mirar. Solamente le digo eso, para atrás no se puede mirar, porque para atrás es suciedad, robo, prepotencia. Después que hemos avanzado tanto en la decencia de administrar la cosa pública, no podemos volver para atrás, porque eso es un pasado demasiado tétrico. Así yo lo entiendo. Miren, el caso del alcalde Tony de La Romana es un caso que yo quise tomarlo como parte de mis comentarios aquí. Yo conozco a ese señor, así de vista, no es que soy amigo de él, pero hemos estado en algunos espacios juntos. Ese señor ya había sido síndico, procede del Partido Reformista Social Cristiano, ya había sido síndico en otras ocasiones y había sido acusado de apropiarse de dinero perteneciente al Ayuntamiento Municipal de La Romana. Entonces, y fíjense que no es por desfalco ni nada, a él lo están acusando y tiene 2 años de prisión ya por la Suprema, o sea que tiene ya la última instancia. Entonces lo acusan, alguien lo acusa de labor realizada y no pagada, que eso es penal. Y contempla 2 años de pena y eso tiene. Cuando sucede eso, la sala capitular de cualquier ayuntamiento, conforme a la ley, debe reunirse y poner en posesión al suplente, o como se llama ahora, vicealcalde o vicealcaldesa, que la mayoría, si el alcalde es de un hombre, entonces una mujer es vicealcaldesa y viceversa. En este caso es vicealcaldesa. En principio se reunieron y dijeron que no lo iban a sustituir, poniéndose ese consejo de regidores de La Romana por encima de lo que dice la ley de los municipios. Pero el hombre que nunca obtemperó a irse a convertir en prisión para cumplir su pena, que es definitiva, entonces el Ministerio Público hizo su papel y fue a su casa, lo allanó y lo apresó para que vaya a cumplir condena. Entonces sí, ahora supe que ayer tenían una convocatoria a la sala capitular para poner en posesión la señora que había estado como vicealcaldesa. O sea, menos mal que los regidores de La Romana en principio quisieron obviar la ley, pero ya después del alcalde preso no le toca de otra que no sea poner en posesión a la vicealcaldesa. Así que, amigos televidentes, permítanos ustedes hacer una pequeña pausa y en breve retornamos de nuevo con ustedes. Bien, amigos, gracias por continuar con nosotros. Está en el aire su programa Justicia entre comillas. Miren, yo me voy a referir a 2 asuntos que son internacionales. En principio, de la cumbre que hay aquí, iberoamericana,
Daniel Ortega anunció que venía, luego anunció que no venía. Ese señor, que es un dictador, un pichón de dictador, que ha violentado todos los derechos humanos de los nicaragüenses. Parece, como comentaba un amigo ayer, parece que dijo, no, yo me voy a quedar aquí, como ese tipo ha hecho desastre increíble, hasta quitarle la ciudadanía a los nicaragüenses por un asunto de traición a la patria. Pero fíjense ustedes, el que tipifica lo que es una traición a la patria es él mismo, o la justicia que ya él la tiene a su merced. Entonces, en estos últimos meses, le ha quitado la ciudadanía de nicaragüense a un paquete de sus conciudadanos. Fíjense ustedes a dónde ha llegado ese señor, que comenzó una lucha junto a Sandino, por eso se llamaba el grupo sandinista, una guerra de guerrilla, hasta lograr quitar del poder a otro dictador tan sanguinario como él, que se llamaba Somoza, que luego fue también asesinado en un acto de terror. Pero ese señor fue presidente después que la guerrilla triunfó. El objeto era, esa guerrilla era en contra de la dictadura que Somoza encabezaba allá en Nicaragua. Sin embargo, vaya usted a ver, ironía de la vida, el Daniel Ortega se ha convertido en un dictador mucho más peligroso que Somoza, pero también en estas últimas elecciones amañadas, porque en cada elección es así, comienza a meter presos todos los que son opositores y a deportarlos. Así lo hizo en la última. Pero también se llevó a la mujer de él de vicepresidenta. Oigan eso. Vaya usted a ver. La mujer de vicepresidenta. Y dicen que la mujer lo gobierna, que ella es la que dirige ese país. Yo no sé, pero a mí no me gusta decir que los pueblos tienen los gobiernos que merecen. De verdad que no. No me gusta decir eso, pero ese pueblo nicaragüense debería ponerse los pantalones a ver si sale de ese pichón de dictador. Los dos, tanto él como la mujer. Miren, en esa onda de las internacionales, vimos en esta semana una reunión de Putin, el hombre que tiene el mundo en zozobra con una guerra intervencionista que comenzó con el hermano país de Ucrania, en contra de ese país que lo ha destrozado por toda parte. Entonces, Xi Jinping, que es el presidente de China, finalmente y él se juntaron, después de mucho presagio y esa cosa. Y yo siempre he dicho aquí que China, la revolución que le interesa es la del comercio, que no es un país guerrerista. Se ha dicho que hay un apoyo solapado de China a Putin con relación a la guerra intervencionista que tiene contra el país ucraniano. Obviamente Estados Unidos, que está en contra de esa agresión intervencionista de Putin, está apoyando a Ucrania y le ha mandado muchos mensajes a China sobre su participación apoyando a Putin. Bueno, ese encuentro ya personal, de alguna manera pudiéramos decir que prácticamente es quitarse la careta. Digo yo, ¿verdad? Porque
ya tantas cosas que se hablaron y entonces ahora hay un encuentro entre ellos. Parece que en sí va a haber un apoyo de China, no sé si es armamentista, no sé si es económico, pero sí parece que va a haber ya un apoyo de China a Putin. Y no digo a Rusia, porque muchísimos rusos están en contra de esa agresión intervencionista de Putin, que es un hombre de alguna manera, pudiera yo decir, que alguien tiene que enfriarle la cabeza a ese señor, porque el daño que está produciendo con esa intervención a Ucrania, al mundo entero, es algo incuantificable. Y señores, una guerra que comenzó y uno pensó en principio, esa guerra, alguna salida se le busca en los próximos 3 o 4 meses. Señores, ya la guerra lleva un año y es devastando ese país. Ese país, las estructuras, mire, para rehacer eso es una cosa increíble. Pero nada, no sé hasta dónde. Hasta dónde eso pudiera llegar, pero es una situación difícil, muy difícil. Miren, entrando ya en la política de aquí del patio, el señor Ito Bisonó, que es el actual ministro de Industria y Comercio y MIPYME, Industria, Comercio y MIPYME, es un dirigente de origen reformista que apoyó al presidente Luis Abinader en estas elecciones pasadas, donde salió electo Luis. Entonces hizo un acto en esta semana, convocó lo que él dice que son su gente dentro del Partido Reformista, que hablaba de 200.000 personas, que pasó al PRM, porque él ya había pasado al PRM, y hasta inclusive miembro de la comisión prácticamente la comisión, el superorganismo que dirige en el día a día el PRM. Entonces, él pasó ahora y en ese acto inclusive lanzó la reelección. Él dice que pasa con su gente, unos 200.000, que va a endosar al PRM. Entonces, bueno, 200.000, bueno, pues está muy bien, está muy bien. Ahora, del dicho al hecho hay mucho trecho. Vamos a ver el caso que el PRM lo recibe por la puerta grande. Miren, hubo un reconocimiento en esta semana de una asociación de empresarios. Le hace un reconocimiento al expresidente Hipólito Mejía por los grandes aportes que ha hecho a la agroindustria. Y yo quiero decir aquí que ese es un reconocimiento muy bien merecido, porque Hipólito Mejía, desde aquellos tiempos cuando era secretario de Estado de Agricultura, hasta los días de hoy, ya habiendo pasado inclusive 4 años por la presidencia de la República, los aportes que le ha hecho Hipólito al desarrollo agropecuario en términos generales y también al agroindustrial es significativo. Y yo creo que eso es un reconocimiento muy merecido para Hipólito Mejía. Miren, hay que estar vivo para uno escuchar y ver cosas. Miren amigos televidentes. En Villa Duarte hay un centro antituberculosis. Había un doctor
un doctor, se llama Pedro Antonio Fermín. 17 años trabajando en ese centro. Óiganse bien, ¿eh? Lo que yo voy a decir aquí es una cosa increíble, ¿verdad? Pero es cierto. El doctor Pedro Antonio Fermín, encargado del programa de tuberculosis de ese hospital, resultó después de 17 años que el hombre no es médico. Y yo me pregunto, ¿y cuáles son los mecanismos? Tenía 17 años trabajando ahí. Y ahora en esta semana es que se establece que él no es médico. Pero Dios mío, y daba hasta consulta, aparte de encargado de ese programa antituberculosis, también él daba consulta ahí por 17 años. ¿Y dónde que están los controles que tiene el Ministerio de Salud Pública en esa materia, por Dios? De hacer un tipo de protocolo de investigación para los médicos que ingresan a salud pública tengan la seguridad de que o son médicos generales o son especialistas en tal o cual rama. Tiene que haber un protocolo para que eso se pueda. Y sabrá Dios la gente que murieron por algún mal manejo de alguna receta de ese señor, y la gente no sabe que quizás fue que le indicó algo que no podía hacer por alguna precondición que tenga uno de esas personas que él consultaba, y le aplicaba protocolos contra la tuberculosis. Entonces es un asunto penoso, señores. Eso es penoso. 17 años trabajando para un hospital, ya encargado de un programa, y resulta a los 17 años que el hombre presentó un título, porque así dice la nota. Él presentó un título, pero falsificado el título. Yo espero que esto cree esta situación tan penosa, cree un protocolo para que todo el que vaya a ingresar como médico o como especialista a salud pública, que es la salud del pueblo, ¿verdad?, puedan sedaciar su documentación para que salud pública esté segura que ese profesional o es médico propiamente dicho o es especialista en el área que él dice que es. Porque eso es un asunto que no se puede, no debería repetirse jamás aquí en este país. Eso es una cosa penosa, muy penosa. Pero miren, en esa misma línea, vi una noticia con mucho agrado en esta semana donde el Colegio Médico Dominicano anuncia que ya hay un preacuerdo con el gobierno para ellos dejar la protesta que tienen en contra de las ARS, que como yo siempre he dicho aquí, el hecho de que no le tomen paciente, claro, ellos entre muchas hablan también de aumentar cobertura, eso está bien, pero el asunto es cuando ellos se retiran de recibir pacientes de tal o cual ARS, los únicos que se perjudican ahí son los pacientes, son los enfermos. Es el pueblo dominicano que está afiliado a una ARS de esa. Lo he dicho varias veces por aquí, le he llamado la atención para eso, porque las ARS son las que se benefician de eso. ¿Y quién pierde? Los ciudadanos que están afiliados a esa ARS. Porque si yo voy a demandar por mi seguro los servicios de un médico y no me lo da porque tiene ese conflicto con la ARS, a mí no me lo van a... O sea, eso tiene como 3 meses
pero no es que yo voy a dejar de pagar la ARS, tengo que pagarla. Lo único que eso se lo embolsillarían ellos, porque ellos no tienen que pagarle a los médicos, porque ellos no han dado asistencia a ningún paciente que haya ido por esa ARS a solicitar los servicios de ese médico. Entonces, se cae de la mata, los únicos que se benefician son las ARS, que reciben el dinero de sus afiliados, pero no tienen que pagar a los médicos, porque los médicos no están dando ese servicio. De nuevo, nuestros amigos televidentes, vamos a pedir su anuencia para pasar a una pequeña pausa y retornamos en breve. Bien, amigos, gracias por continuar con nosotros. Miren, amigos, yo comentaba en el primer bloque, como segundo tema, el asunto de los allanamientos del sábado en altas horas de la noche. Los apresados, 20 personas, 2 mujeres entre ellas, 3 ex ministros del gobierno que encabezó Danilo Medina, unos 40 allanamientos entre el Gran Santo Domingo, San Pedro y La Romana, simultáneos.